Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonados y a mí me gusta que suenen. Porque los quiero engrasados y a mí me gusta que suenen. Muy buenas tardes, muy buen día, muy buena noche para todos los que se conectan en este momento con la plataforma del poder de la verdad pura, para que escuchen todo lo que está aconteciendo en el mundo. Tengamos un buen éxito a partir del momento. Como nunca se ha visto. Francamente, este fue el más grande movimiento político. Nunca ha visto el país algo parecido. Y ahora llegará a un nuevo nivel de importancia porque ayudaremos a nuestro país a sanar, ayudaremos al país a sanar. Recordemos que esta semana Donald Trump estableció aranceles del 145% a la mayoría de los países, en especial a China, pero durante una conferencia de prensa aseguró que planea rebajar los aranceles a las importaciones chinas con el único objetivo de reequilibrar el comercio. Pues sí, le está saliendo más caro. El presidente Donald Trump criticó el jueves a Pekín por haber rechazado la entrega de aviones nuevos de Boeing, lo que describió como un pequeño ejemplo de lo que China le ha hecho a Estados Unidos durante años. En su red Truth Social, el magnate republicano estimó que Boeing debería reclamar a China por impago. El presidente del gigante estadounidense de la aviación, Kelly Ortberg, declaró el miércoles que los clientes chinos han dejado de recibir aviones debido al entorno arancelario. Estas declaraciones pusieron de manifiesto los crecientes trastornos causados por los aranceles que impuso este mes Trump, a los que China replicó a su vez con sobretasas. Los gravámenes estadounidenses han alcanzado el 145% sobre muchos productos chinos y los de Pekín el 125% sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos. El bombardeo arancelario, que según Trump es en represalia por las prácticas comerciales desleales y para intentar impulsar la industria estadounidense, ha sacudido los mercados y hace temer una recesión mundial. Pekín arrojó el jueves agua fría sobre el aparente optimismo de Trump de alcanzar un acuerdo para reducir los aranceles, diciendo que las sugerencias de conversaciones en curso eran infundadas. Como el departamento competente para las relaciones económicas y comerciales exteriores, me gustaría enfatizar que actualmente no hay negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos. Cualquier afirmación sobre el progreso de las negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos no tiene fundamento y no tiene base factual. Trump declaró a periodistas el miércoles que su país alcanzará un acuerdo justo con China, pero volvió a quejarse el jueves de que el fentanilo sigue llegando a Estados Unidos desde China a través de México y Canadá, países que también son objeto de tarifas aduaneras del 25% desde principios de marzo. Es decir, el grupo de ricos que le sirven de soporte administrativo y ejecutivo al imperialismo. Entonces, ese imperialismo hoy está entrando en contradicción con el mismo Donald Trump, porque tú me estás desbaratando el negocio, tú me le estás poniendo impuestos a los productos de nosotros, tú me estás quebrando la empresa, y por esa razón hay un paquete de empresas que están quebrando, como el caso de Walmart. Pero vamos a ver el video número 4.1 que el director tiene en su poder, a ver qué avance dice ese ámbito noticioso. Sí, mira, nosotros hemos escogido estos temas porque en la actualidad en nuestro país, que es un país de personas que no han logrado la educación suficiente y el conocimiento de la historia, cuando nosotros le hemos dicho que el que no conoce su historia la repite. Y estamos viendo hoy cómo en la República Dominicana se entusiasmaron con enarbolar la teoría de un gobierno del cambio, y este perverso cambio lo que ha traído es una desintegración social,
un malestar estomacal social, y más adelante nosotros le vamos a hablar de eso, pero vamos a escuchar lo que dice Donald Trump en uno de los videos que él hizo alocución, precisamente cuando invitaba a su amigo de Bukele a la Casa Blanca. Adelante, Nayib señor director. Bukele a la Casa Blanca para fortalecer cooperación en seguridad y migración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado una carta oficial al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en la que expresa su agradecimiento por el apoyo de El Salvador en la lucha contra la inmigración ilegal y el combate a pandillas transnacionales. En la misiva, Trump reconoce el papel clave de Bukele en la cooperación bilateral y lo invita a una visita de trabajo en la Casa Blanca el próximo 14 de abril. En la carta, Trump destaca la disposición de El Salvador para recibir a miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua deportados desde Estados Unidos, quienes han sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, la megacárcel de máxima seguridad en el país centroamericano. Según informes, alrededor de 250 pandilleros han sido deportados a El Salvador como parte de un acuerdo bilateral valorado en $6 millones. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chris Simon, elogió la postura de Bukele y subrayó que su administración ha sido un aliado clave en la lucha contra el crimen organizado. Entonces nosotros queremos hacer un acopio ahí. Deje que ruede el video, pero sin el sonido, para hacer un acopio de presentar por qué está ocurriendo esto con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Donald Trump se ha visto atrapado por la imposición arancelaria a nivel global, y entonces ha recurrido a este presidente de El Salvador, quien había hecho algunas gestiones positivas para enfrentar la criminalidad en su país, pero que no se había desbordado su actuación en el ámbito local de su país, de El Salvador, al punto de que ya hoy lo que tiene en El Salvador es una dictadura opresora, violadora de los derechos humanos, y lo ha utilizado como buen árabe que es para negociar con ese cepo, ese corral de puerco. ¿Cómo que le llaman al corral de los puercos? Posilga. La posilga. Y negociar entonces con Donald Trump. Donald Trump, que se encuentra atrapado por el desaguisado de sus aranceles, lo llama: ven acá, mi hijo, ven acá. Y él, como un tonto útil, Bukele, como un tonto útil, ávido de dinero, porque su raza no la deja perder, donde ya inclusive se ha denunciado que la familiaridad a través de un nepotismo ha conseguido dinero y ha lavado dinero y se ha hecho de dinero, y han comprado fincas y tienen inversiones por donde quiera, él, su familia, su padre y su madre y sus hermanos, y ha llamado a este muchacho tonto útil y le ha dicho: mira, yo te voy a poner a trabajar conmigo, ¿tú te atreves? Me imagino yo que le diría a él: oh, pero venga acá, jefe, yo estoy con usted. Y lo ha nombrado para las ejecutorias antagónicas, para que destruya el trabajo de liberación de los pueblos latinoamericanos que hoy en día se enfrentan al desatino de los regímenes foráneos que han intervenido para enajenar los recursos y los yacimientos de cada país, queriendo seguir imponiendo la política del gran garrote. Y Nayib Bukele se prestó a eso, Arami. ¿Y qué ocurre? Que entonces, ahí ustedes están escuchando, van a escuchar, ya escucharon parte de lo que fue la invitación que le hicieron a Nayib Bukele, y vamos a seguir escuchando lo que dice ese video y lo que dice Nayib Bukele en el seno del imperialismo en la Casa Blanca. Es un país pequeño, sí, pero no es un país minúsculo. Y si se puede hacer en El Salvador con los recursos del Salvador, que también son más pequeños, se puede hacer en cualquier país, con recursos más grandes además, y con un problema no tan grave como el nuestro, porque los demás países no son lo que nosotros éramos, que era el país más inseguro de todo el mundo. Y con eso
demostramos que no hay reto que no se pueda hacer cuando hay voluntad. Enviarle un mensaje a todos de que El Salvador está abierto para los negocios. Tenemos además las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que debe ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos, independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la administración de los Estados Unidos. Y ahora que está de moda no solo el nearshoring, sino que está de moda el friendshoring. Bueno, Pues, pero vamos entonces a analizar eso. Oiga lo que él dice, y alaba a Donald Trump hasta la tambora, pero se le olvidó y no habló de eso, de que fue el mismo Donald Trump el que fue a Panamá a quitarle el canal a los panameños, que ya es propiedad de los panameños, entregado por un presidente de los Estados Unidos muy digno, que murió recientemente por quien oramos para que Dios le dé el descanso eterno, que se llamó Jimmy Carter. Y Nayib Bukele, sin mencionar a José Luis Mulino, el presidente de Panamá, que ha sido aqueroseado por su jefe, por el jefe de Bukele hoy, el señor presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Él, lo que ha asumido el papel de vocero y de miembro de las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos, para ir a boicotear los trabajos de los demás países con una actitud injerencista. Hoy Nayib Bukele lo que es un injerencista al servicio y pagado por los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Entonces, mientras Donald Trump persigue supuestamente a los delincuentes del Tren de Aragua, que no son famosos porque son el Tren de Aragua, sino porque sus integrantes son delincuentes que han desertado de Venezuela, porque el gobierno venezolano lo ha hecho desertar precisamente por la persecución que tiene contra los miembros de la delincuencial, de la actividad delincuencial de Venezuela. Entonces ahora Donald Trump lo coge y le dice a su nuevo empleado, Nayib Bukele, te lo voy a mandar para allá para que lo tranquen en ese cepo, en esa, tú dijiste, esa posilga de seres vivos que se están muriendo ahí, martirizados por una violación de derechos humanos, que yo como abogado criminalista y miembro de la Unidad Nacional de los Derechos Humanos entiendo que no sé por qué los Estados Unidos y las Naciones Unidas y las instituciones de derechos humanos del mundo no se han expresado con respecto a esa cárcel, donde ese señor tiene apresado a una cantidad inmensa de ciudadanos en cuero, nada más con unos pantaloncitos cortos blancos, arrodillados, que yo me imagino que van todos a sufrir de la columna vertebral porque lo tiene con la mano en la cabeza, como si fueran puercos, sin haber pasado por el debido proceso de ley que en todos los países del mundo se respeta. Pero peor son los salvadoreños, la oposición salvadoreña, que yo creo que no existe, que le han permitido a este salvaje, después que inició también haciendo cosas con la mano, ahora le está echando lodo con los pies a esa cosa que hizo, pero violentando los derechos humanos y sin permitir que esos ciudadanos se le conozca un juicio público oral abierto y contradictorio para determinar el alcance de la pena privativa de libertad que a ellos les corresponde. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos hacer énfasis de que Nayib Bukele, cuando Donald Trump le habló del nuevo trabajo que le iba a encomendar, que era atacar a Venezuela, atacar a Bolivia, atacar a Colombia, atacar a Nicaragua, atacar a Honduras, atacar a México y
aceptarle la posilga donde Donald Trump iba a depositar todos los miembros de las personas que son desafectos de los Estados Unidos, por la procedencia, ni siquiera porque ha cometido algún delito en Estados Unidos, sino por la procedencia de donde ellos son oriundos. Y han llegado al colmo de mandar de una manera equivocada, por el hecho de ser salvadoreño, a un señor de nombre Óbrego García, que ya las autoridades judiciales de los Estados Unidos le ordenaron a Donald Trump que tiene que devolverlo a los Estados Unidos. Y Donald Trump se agarró de Nayib Bukele, de su nuevo empleado, para que Nayib Bukele le diga a los Estados Unidos, a los jueces de Estados Unidos y al mundo, que él no lo va a devolver porque ese es un delincuente. Y ya ha puesto ese señor en una condición como están los demás, yo me imagino que la mayoría de los demás, secuestrado en una cárcel del Salvador. Y los tontos salvadoreños que siguen a ciegas, que son analfabetos potenciales y que siguen a ciegas a este nuevo dictador sumiso, lacayo, servil, que ya todo el mundo lo ha identificado como un servil, como una meretriz política que se vende, y que Donald Trump lo compró por 5 milloncitos de dólares. Oiga lo que vale este señor, Arami, oye lo que vale ese señor. Entonces, en ese sentido, mientras se persiguen a los del tren de Aragua, Bukele se engancha en el tren de Donald Trump. Y está rumbo en el palacio, vuelto un etcétera. Pero a él se le olvidó algo que yo le recomendé a sus aliados, que un presidente dominicano llamado Monseñor Arturo de Meriño dijo una frase que se ha hecho una profecía en el tiempo. Él dijo: jefes, trillad la senda de la justicia y haced siempre el bien, que la vida es corta. El poder de los hombres pasa y la historia queda en manos de las generaciones venideras. Y eso se lo digo no solamente a Nayib Bukele, sino a Luis José Mulino del Panamá, a Javier Milei de la Argentina, que ha apoyado inclusive que Inglaterra y el Reino Unido se hayan robado las Islas Malvinas, hayan matado muchísimos argentinos que reclamaban la liberación de ese territorio argentino, y como Javier Milei, Luis Abinador en la República Dominicana, entre otros que se han declarado serviles, el mismo Leonel Fernández, que se han declarado serviles a los aprestos imperiales de la política foránea, hoy en decadencia, porque ya el mundo unipolar está en decadencia y está floreciendo un mundo multipolar que nadie ya es imparable, nadie lo podrá parar. Para eso entonces vamos a ver la ausencia de la oposición frente al secuestro de Óbrego García, y vamos a ver el video número 7 y 8. No, primero, sí, el 7 y 8 y el 9. Ok, vámonos entonces con el 5. Tíralo para adelante, magistrado. Revolución de El Salvador. El inconstitucional ha traído por un precio de 5 millones de dólares al tren de Aragua. Aquí lo podemos ver, unas imágenes a las cuales han sido bien trabajadas para venderla en forma de publicidad a Estados Unidos. Así que ahí vemos parte de gente deportada, así como también gente de la MS que Nayib pidió, quizá porque los extrañaba, así como también los del tren de Aragua. Se hizo un mega operativo de esos que le gusta a Nayib, tipo de Hollywood, para venderle a Estados Unidos la idea que efectivamente esos 5 millones de dólares, que es lo que se habla, que habría negociado el gobierno de Nayib para tener el basurero de Estados Unidos, porque básicamente eso es en lo que nos terminaron convirtiendo, en el basurero de Estados Unidos. Ya no somos el patio trasero, jóvenes,
Hoy somos ni más ni menos que el patio, el basurero del gobierno. El gobierno de Estados Unidos, pero yo no toma como basureros. Así que le ha mandado a El Salvador el tren de Aragua. Y bueno, esta es parte de las imágenes que estuvimos viendo. Miren, aquí voy a decirles una cuestión. Ojalá, de verdad, ojalá que esto sí sirva, estos fondos pueden llegar a servir para las personas, porque debido a que el gobierno no tiene dinero y Nayib en sus locuras de la chihuahuala y después queda pico y que todo lleva a quiebra, pues sí, El Salvador estamos jodidos, está en quiebra, prácticamente doy las pensiones, y bueno, ojalá que al menos esta cosa sí le salga bien a Nayib, porque madre, es que la verdad que Nayib todo lo que toca, todo, pero lo jode, brother, todo lo jode. La Chivo Wallet quebró, y bueno, ha quebrado también su empresa de café, ya vemos que no sale adelante, pero lo que sí es verdad, que no podemos negar, brother, es que creo que han llegado más gente del tren de Aragua que los que llegaron a apoyarlo a la plaza. Miren, vamos a ver un poco de estas escenas comparativas. Ahí vemos, brother, chan chan, llegaron más personas del tren de Aragua, alrededor de 248 personas. Siga rodando el video para yo hacer algunas acotaciones respecto a eso. Mira, eso que acaba de decir el amigo de la revolución salvadoreña, se titula La Revolución del Salvador, es el ejemplo más palpable de que no soy yo el que lo dice, son los propios salvadoreños. Nayib Bukele, nosotros, cuando se hizo la reunión de la CELAP, que vamos a hablar de eso más adelante, Nayib Bukele no fue, él no se presentó, siendo parte de lo que somos los latinoamericanos. Pero Nayib Bukele, desde que surgió Claudia Sheinbaum en México, cuando estaba López Obrador, como López Obrador le regaló 30 millones de dólares, él se fue y se desbordó en elogio a favor de López Obrador y de México. Pero ahora, yo no sé lo que le dio, y ha entrado en una contradicción con la presidenta de México, cuando ella está enfrascada en un enfrentamiento con Donald Trump, porque Donald Trump ha querido hacerle la vida imposible a los mexicanos. Le ha puesto un 25% de arancel a los mexicanos, le ha puesto un 25% de arancel a los canadienses, y con eso el jefe de Bukele acaba de destruir el Tratado de Libre Comercio, lo que le llaman el TLC. Pero Bukele no habla de eso. Ahora Bukele es lo que es enemigo de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero entonces también Nayib Bukele, cumpliendo con su trabajo, su trabajo encubierto como agente de la CIA, porque ya para mí él es un agente de la CIA, y quizá con un sueldo bueno, porque al que le pagan 5 millones de dólares, eso, si es un solo pago, es un buen dinero, pero si es mensual, él va a ser cuarto por todos lados. Entonces Nayib Bukele después agarra a Venezuela y desaforra a Maduro y critica, llegando al colmo, ese barbarazo de Nayib Bukele, llegando al colmo de una manera desaforada y servil, de plantearle a Venezuela que él puede entregarle los presos que ha mandado Trump al Salvador, a la cárcel del SECO, él solo puede canjear, como si eso es un producto de él, que él se lo puede canjear a Venezuela por los presos que tiene Venezuela allá, donde hay unos criminales que fueron a tumbar el gobierno y donde hay inclusive estadounidenses militares que están presos allá por eso. Y este bandido, sin tener ninguna calidad, nada más porque lo mandó el jefe, planteándole a Venezuela que para él poder tener la libertad de sus ciudadanos venezolanos, él tiene que canjearle con los que están presos allá. Oh señor, y qué desfachatez tan grande. Entonces Nayib Bukele ha sido el hazmerreír del momento. Nayib Bukele entonces choca con Honduras
y por eso él no asiste a la CELAP, a la nueva elección de Petro. Choca con Petro en Colombia, choca con Nicaragua y Daniel Ortega, choca con Bolivia y Evo Morales y Arce. Entonces, mira, ni siquiera en la era de Trujillo yo escuché en la historia que alguien se prestó a tan bajeza actuación de vendepatria y de meretriz política internacional. Y por esa razón entonces se le ha presentado un problema con Óbrego García, el salvadoreño, que los jueces de Estados Unidos le dijeron a Trump, tiene que traérmelo para acá. Y si hay que invadir a El Salvador para buscar a Óbrego García, la única culpabilidad la va a tener Nayib Bukele, porque Nayib Bukele es el que ha secuestrado a ese señor en contubernio con el que hoy es su jefe, el presidente Donald J. Trump. Entonces, vamos a continuar escuchando al joven de la revolución salvadoreña, lo que nos dice para terminar con ese capítulo y seguimos más adelante. Adelante, señor director. Todo, pero lo jode, brother. Todo lo jode. La Chivo Wallet quebró. Y bueno, ha quebrado también su empresa de café. Ya vemos que no sale adelante. Pero lo que sí es verdad, que no podemos negar, brother, es que creo que han llegado más gente del Tren de Aragua que los que llegaron a apoyarlo a la plaza. Miren, vamos a ver un poco de estas escenas comparativas. Ahí vemos, brother. Chan chan, llegaron más personas del Tren de Aragua, alrededor de 248 personas eran del Tren de Aragua que llegaron a El Salvador. Mientras tanto, los que apoyan a Nayib fueron como unos 50 puchitos de personas que apoyan a Nayib, brother, que esa manifestación fue un total fracaso. Así que, de verdad, en este caso, yo sí deseo que le vaya bien al gobierno de Nayib. Yo espero que Nayib no haga las mismas locuras que hace siempre, hermano, de lo que lo acusan siempre, de que llega a un negocio, monta sus empresas donde pone a todas sus familias y prácticamente pues siempre gana su familia todo el dinero y no da cabida a los demás. Así que, bueno, ahí lo tenemos, brother. Esto es lo que está sucediendo ahora y como vuelvo a decirlo, se juntaron 5 millones de dólares, fue lo que al final logró pagar, en este caso, Estados Unidos a Nayib. Ahora solo esperemos todo lo que se va a venir. De verdad, yo espero que este negocio sí le salga bien a Nayib, debido a que él siempre hace business a costillas del dinero de la población y luego se caga en la población y luego, brother, le echan la culpa a cualquiera, menos a él. Pero exactamente. Bien, entonces vamos a concluir el tema de Nayib Bukele diciéndole cómo Nayib Bukele se ha insertado en el grupito de los cinco países de América Latina beligerante, que junto con él son 6. Me refiero a Guyana Francesa, al Ecuador, Argentina, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Ese grupito de países son los que hoy le sirven de sostén al imperialismo occidental y al imperialismo de Estados Unidos, donde la cabeza dirigencial, la cabeza visible por la gerencia designada se llama Nayib Bukele, y se ha convertido Nayib Bukele en la piedra de tropiezo mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos lleva el trabajo injerencista, porque, señores, hay que ponerse claro. ¿Qué tiene que ver Nayib Bukele con lo que está pasando en El Salvador, con lo que está en Venezuela, en Argentina, en México, en el Perú? ¿Y por qué él no habla de la desgracia que tienen la justicia peruana con el presidente actual, Pedro Castillo? Ese bandidaje judicial que tienen esos jueces interinos, llevando a cabo un show de mal gusto a nivel mundial. ¿Por qué Nayib Bukele no habla de eso? Y está enfrentando a Colombia, a Nicaragua, a México, a Venezuela, a Honduras. No habla de la invasión que acaban de hacer en Panamá para quitarle el derecho del canal de Panamá a los panameños. Nayib Bukele no habla de eso. Y eso demuestra que ciertamente los que tenemos ideas del trabajo
de inteligencia y de servilismo del presidente Bukele es real. Vamos a ver entonces lo que dice nuestro amigo Aramis Martí. Bien, seguimos. Vamos a ver qué sucede con lo que es la reunión de la CELAC en Honduras. Bueno, mira, Aramis, yo te quiero decir, lo que ocurrió con la CELAC es que quien tenía la presidencia pro tempore, así se llama, eso quiere decir como de los periodos cortos en que se van alternando. Okay. Era la presidenta Xiomara Castro, la esposa del expresidente a quien se le dio un golpe de Estado por parte de Estados Unidos, el señor Zelaya, Manuel Zelaya. Okay. Entonces se postuló la esposa y ganó la presidencia de Honduras. Entonces ella la eligieron presidenta pro tempore de la CELAC. ¿Qué cosa es la CELAC? La CELAC, como su nombre lo indica, son las iniciales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que está formado por 21 países de los 35 que forman el continente americano. Okay. Entonces, lo que aconteció en la CELAC, que Nayib no fue. Okay. Nayib no fue, porque su jefe le dijo, no vaya a esa vaina. Me imagino yo que fue eso. Pero sí fue a la invitación a la Casa Blanca a recibir las órdenes que le daba su amo. Y no hay problema, mire, yo estoy diciendo esto sin ningún ánimo de animaversión. No, a mí no me interesa. Y reconozco que de entrada él hizo un buen trabajo de enfrentar la violencia criminal. Eso está bien. Y lo apoyo en cualquier país del mundo, que a los criminales hay que combatirlo y enfrentarlo. Ahora, como abogado que defiendo los derechos humanos, a lo que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho. El delincuente más vil tiene derecho a que lo defiendan y que presenten su caso ante una autoridad judicial competente y que ese tribunal, esa jurisdicción decida el monto y el alcance de sus penas y después tenerlo en un reclusorio. Eso no es ningún problema. Lo que está aconteciendo en el Ecuador, en El Salvador, que es casi lo mismo que está aconteciendo en el Ecuador, con el otro pichón de Bukele, o de Abinaderes, o de Javier Milei, que se llama Daniel Noboa, que tuvo el bagaje de meter la guardia y romper el candado de la Embajada de México y secuestrar a un asilado que fue vicepresidente del Ecuador, llamado Jorge Glass. Y entonces, ustedes verán, porque nosotros vamos a ver más adelante el desarrollo de ese acontecimiento en contra de Daniel Noboa, pero lo que quiero significar es que en la CELAC Bukele no fue. Y no fue porque él no se siente identificado con los países que están luchando por la liberación de sus economías y por la liberación de su soberanía. Y como él es un injerencista, los mosquitos no caben donde está el Real Kill y esa cosa que mata mosquitos. Entonces, en la CELAC fue sustituida la presidencia de la excelentísima señora presidenta de Honduras por el excelentísimo señor presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que ahora lo he escuchado dar muchas declaraciones, principalmente con respecto a las elecciones fraudulentas que ejerció el señor Daniel Noboa en el Ecuador, que por primera vez en la historia, la misma OEA que le servía de eco al imperialismo, porque un señor que fue como observador ahí, que parece que es serio, denunció las irregularidades de esas elecciones fraudulentas, donde los votos no estaban firmados,
donde se repartió cuarto, donde el presidente, violando la Constitución, no pidió permiso para dedicarse a la actividad de proselitista, donde él fue juez y parte de esas elecciones, donde usó el poder y a los militares para él dirigir esas elecciones, donde cerró más de 8 provincias, declarándola en estado de sitio, y entonces aparece de buena primera, después de perder en la primera vuelta, aparece ahora ganando por muchos votos. Y yo entiendo que la directora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral es cómplice, una Tamaí, o el apellido Tamaí, que sé yo cómo que se llama, y que se tiene que aclarar en el Ecuador esas elecciones, y tiene que ganar el que ganó, no el que hizo fraude. Entonces estamos mirando cómo ese señor llamado Nayib Bukele hoy es el hazmerreír de toda Latinoamérica. Hoy ha quedado frente al mundo como una meretriz política presidencial que se vende por $5 millones. Y hemos escuchado el nombramiento del excelentísimo presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde ha hablado de las fraudulencias que se han hecho en el Ecuador y lo ha hecho desde el punto de vista de su nombramiento como nuevo presidente de la CELAC para el próximo periodo de ejercicio. Entonces, en ese sentido, esos 21 países que forman parte de la CELAC decidieron, con la exclusión de Nayib Bukele, porque ya Nayib Bukele es parte de la OTAN. Eso es lo que yo me imagino. Claro. Es parte de la OTAN porque él, mira cómo él tiene esos infelices delincuentes, porque yo no voy a decir que no son delincuentes, pero por el hecho de que usted tenga un tatuaje en su cuerpo no quiere decir que usted es delincuente. ¿Cuántas personas se meten al evangelio y después se salen? ¿Cuánta gente están en el evangelio, están en el pecado y se meten al evangelio? Perdón, y para ser delincuente no se necesita una sentencia definitiva. No, para ser delincuente solamente hay que cometer los hechos delincuenciales. ¿Y las para pruebas? ser culpable, es que tú quieres decir, sí. Para ser culpable es que tú tienes que tener una sentencia definitiva. Okay. Donde un escrutinio judicial, jurisdiccional, vea todos los pormenores que las partes lo esgriman en un estrado y entonces decidan que tú eres delincuente y que tienes que ser condenado por tal o cual ley. Porque otra cosa, en la mayoría de los países latinos, los códigos que sirven, los códigos que están en función, son los códigos de Napoleón, el derecho francés, que es el derecho positivo. Y el derecho positivo dice que donde lo que la ley no prohíbe, está permitido. Entonces hay que ver qué fue lo que la ley prohibió que usted violó. Sí. Ahora, el primero que va preso ahí es Nayib Bukele. El primero que va preso ahí es Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque ellos son los que están violando la Constitución, los derechos humanos, las leyes adjetivas. Okay. Entonces, por eso yo le dije lo que dijo Monseñor Arturo de Meriño. Trillad la senda de la justicia y hacer siempre el bien, que la vida es corta. Y lo hago extensivo a los jueces y a los dirigentes políticos de mi país. No hagan vaina. Mira que el presidente actual dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona, se le llenaron las bocas acusando a los gobiernos anteriores de ladrón, de de lo otro, a sus familiares. Y resulta que viene a ser que este gobierno ha sido el ladrón más grande del mundo. Y no lo digo yo, lo dice un expediente que se armó en la vaina de la DGC y de la que sé yo qué cosa de tránsito, con unos semáforos, donde hay un carajito que se dijo que se cogió casi 5.000 millones de pesos él solo. Ay, papá. Y yo no he oído si está condenado, si está preso, si se lo mandaron a Nayib Bukele para que lo encierre allá. Pero aparte de eso, la cantidad de gente de ese partido que gobierna hoy en la República Dominicana, que están siendo sindicados como miembros prominentes del narcotráfico internacional. Yeah. Bueno, hoy mismo salió en las redes, aquí en San Pedro de Macorís hay un problema con uno ahí que es regidor,
que yo no puedo hablar de eso porque no tengo los elementos suficientes de juicio, pero eso está en las redes. Hay otro que es regidor en la capital que ya la DEA lo anda buscando. Sí. ¿Entiendes? Aprovecharon el problema de la discoteca Yese para descargar a uno de La Vega bajo el argumento de que se pasó el plazo, pero la mujer de él la condenaron, que era diputada. Y los crímenes contra el Estado prescriben. Una pregunta que yo te hago. No. Los crímenes contra el Estado no prescriben. Entonces, señores, vamos a continuar con el punto número 5. Sí, qué bien, vamos a hablar de lo que es el aniversario del 24 de abril del 1965. Eso sigue con el video número 11, señor director. Vamos a ver lo que dice en el video número 11 la plataforma que se hizo eco de ese anuncio, que es el taller latinoamericano. Vamos a ver qué dice. Países contra la República. Sobre el inicio de la guerra. No, El video 11. habla sobre la invasión de Estados Unidos en el 1965 y el discurso de Camaño. Con cualquiera de esos podemos continuar y entrar en el tema, porque lo que pasó fue que antier se celebró el 60 aniversario de la Revolución de Abril del 1965, que dirigió ese insigne ciudadano dominicano, que yo hasta le estaba diciendo a mi esposa que si uno pudiera ponerse el apellido de ese señor, si fuera fácil, yo me atrevía a ser Jacobo Zorrilla Bay Camaño, porque Camaño no hay lugar donde llenar con el nombre de Camaño a la República Dominicana. Él le queda demasiado grande a este país. Francisco Alberto Y el Camaño. tiempo es que lo va a engrandecer más. Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño de Ño. Ahí esta canción. Sí, Francisco Alberto, caramba. del Ramón Leonardo. Sí, muy bonita. Entonces, vamos a escuchar a ver, después que el director identifique el video número 11 y el 12, para que ustedes vean, señores, que esa revolución de abril fue la que inició el cimiento de la conquista de nuestra soberanía, conculcada en el 1866, que eso es parte de otro programa. Vamos arriba con lo que fue la Revolución de Abril. Cumple 57 años, pero ¿qué significó? El 1965 fue un año importante para la República Dominicana. En esta época se llevó a cabo la Guerra de Abril, también conocida como la Revolución del 65 o simplemente como la Revolución de Abril. La misma tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de ese año en Santo Domingo e inició cuando seguidores, civiles y militares del presidente constitucionalmente electo Juan Bosch derrocaron al presidente Donald Ray Cabral. ¿Por qué se llevó a cabo? Su mayor causa fue el derrocamiento, para el 1963, de Juan Bosch debido al rechazo de la Iglesia Católica y los remanentes del trujillismo a unas elecciones democráticas y nuevas Director, libertades. párelo ahí, para yo hacer un acopio en ese interín. Oigan, ¿quién sustituyó a Bosch? Donald Ray Cabral. Ese Ray Cabral, en la casa del hermano de él, que era médico, según la historia dominicana, fue donde primero llevaron el cuerpo de Trujillo y se congraciaron y se frotaron la mano los que participaron en el genocidio en contra del presidente Trujillo. ¿Y sabe lo que ocurrió ahí? Que en presencia de ese señor, hermano de este pendejo, que fue de los golpistas contra el profesor Juan Bosch, el señor Antonio, ¿cómo se llamaba ese? Antonio Díaz, uno de los que participó, Juan Tomás Díaz, Juan Tomás Díaz, le violó la mujer
a ese señor Rick Cabral, al hermano de ese que participó en el golpe de Estado de Juan Bosch, en su propia presencia. Oye, qué malditos son. Y cuando nosotros hablemos de la historia de Trujillo, le vamos a decir al pueblo, ¿por qué mataron a Trujillo? ¿Cuál fue la coartada para matar a Trujillo? ¿Qué se inventaron para matar a Trujillo? ¿Quién dio la orden de matar a Trujillo? ¿Quién la recibió? ¿Quién la pasó al ejecutor principal, que se llamó Antonio Inbel Barrera? ¿Y qué hizo Inbel Barrera para que se llevara a cabo la muerte de la Mirabal como coartada para poder justificar el asesinato de Trujillo? De todo eso vamos a hablar, pero además que le vamos a decir al país y al mundo quién fue Antonio de la Maza, que junto a su hermano Tabito eran parte de los enemigos del régimen de Trujillo. Eran hijos, ¿tú sabes de quién? De Vicente de la Maza, el general, uno de los que mató y asesinó al presidente Ulises Heró, alias Lili, por mandato también foráneo, junto con Horacio Vázquez y Jacobito de Lara. Pero eso es un tema de otro programa que vamos a establecer ahí. Vamos a continuar escuchando lo que ocurrió con la Revolución de Abril, que fue el fruto de la primera embestida llevada a cabo por el gobierno número 18 de los Estados Unidos en el 1866, obligando al presidente dominicano Buenaventura Báez a que llevara a cabo las situaciones y las actividades que dieron al traste con el golpe de Estado, la muerte de Trujillo, el golpe de Estado de Juan Bosch, el asesinato de Camaño, el asesinato de don Antonio Guzmán y el asquerosamiento de Danilo Medina. Déjelo correr, director. Acciones democráticas y nuevas libertades. En ese derrocamiento se había instaurado un gobierno provisional denominado Triunvirato, cuyo líder inicial fue Donald Rey Cabral. El 24 de abril. Estas son las 3 bases de las importaciones desde China y aquí te las cuento. Número 1 es la búsqueda de proveedores confiables, negociación avanzada. De 1965. El capitán Peña Tavera capturó a lo que se llama hoy viceministro de las Fuerzas Armadas. Eso cuando eso era al subjefe del ejército que estaba de subjefe de las Fuerzas Armadas. No, en esos tiempos no había ministerio, había secretario e institucionalmente, como le llamaban. Y lo capturó en el campamento del 23 el kilómetro 23 de la Duarte, donde está el campamento 27 de febrero. Ese que habla ahí es el señor Nader. Vamos a pasar al video siguiente, que es el número 12, de los antecedentes de la Revolución de Abril. Mira, el conocer la historia es algo muy importante, claro. Arami. Y yo quiero que la mayoría de los dominicanos no conocemos. Sí, yo quiero que los dominicanos comiencen a hurgar en su historia. Porque si tú no conoces el pasado, tú no podrás determinar en el presente lo que tienes que hacer para preservar el futuro. Sí. Y eso es lo que es la historia. Usted conocer el pasado para tener un parámetro de comparación con lo que está ocurriendo en el presente y poder elaborar prácticas presupuestarias para el futuro. Vamos a escuchar lo que dice ahí la nueva información. El presidente Juan Bosch provocó una serie de sucesos trascendentales para los dominicanos, el cual desembocó en una guerra civil y militar entre el grupo que apoyaba al presidente Juan Bosch y el otro grupo que estaba en contra. Se destaca el ataque al puente Duarte con el fin de derribarlo, el combate en un hotel de Santiago y el más bélico de todos fue el bombardeo al mismo Palacio Presidencial.
La Revolución de Abril de 1965 fue un evento complejo con múltiples causas interconectadas. Trataremos de explicarlo de la manera más sencilla posible. El país vivió una dictadura por 31 años. Con la falta de democracia, obviamente, el pueblo no podía elegir su presidente. Cuando Trujillo fue ajusticiado, Balaguer ya era presidente de la República y lo fue hasta el 1962, cuando fue presionado para renunciar. Luego de la renuncia de Balaguer, el poder fue asumido por un Consejo de Estado, encabezado por Rafael Filiberto Bonelli. Este consejo estuvo hasta que se realizaron las primeras elecciones democráticas, donde fue elegido como presidente el profesor Juan Bosch. Este gobierno duró apenas unos 7 meses, ya que fue derrocado por un grupo de militares. Después de la caída del gobierno del profesor Bosch, la República Dominicana fue gobernada por un triunvirato, es decir, por 3 personas a la vez. A tan solo 2 meses de formarse este gobierno, pasaría una tragedia que marcaría el comienzo de la guerra frontal. Y es que en noviembre del 1963 fue eliminado el presidente Kennedy de los Estados Unidos. El presidente Johnson tenía algunas ideas diferentes a las de Kennedy. Esto y otros factores provocaron que tan solo varios días después, el movimiento revolucionario 14 de junio, desde las montañas, le declarara la guerra abierta al triunvirato. Como resultado, murieron decenas de miembros de este movimiento, incluyendo su líder, Manolo Tavares. La muerte de estos revolucionarios causó repudio por el triunvirato. La población comenzaba a rebelarse, pidiendo a gritos el retorno de su presidente constitucional. Ilumine sus perspectivas de reubicación en Canadá. Descubra cómo solicitar programas de trabajadores calificados y mudarse a Canadá. En ese audio, en ese video, se narra cómo fueron qué ocurrió para que se resurgiera la revolución de abril del 65. Pero lo más importante es que los dominicanos en ese momento, vamos a seguir escuchando para que ustedes sigan escuchando lo que está pasando ahí. En los próximos meses, las decisiones políticas causarían una situación económica precaria en el país. El 24 de abril del 1965, varios campamentos militares se rebelaron contra el gobierno. El dirigente de uno de los partidos políticos, llamado Peña Gómez, aprovecha la rebelión de los militares para pedirle al pueblo que se lancen a las calles. El 25 de abril, los militares rebeldes entraron a la ciudad y obligaron a renunciar al presidente del triunvirato. Los civiles y los militares tomaron el palacio y propusieron un presidente provisional, en lo que llegaba al país el profesor Juan Bosch. El problema fue que el CEFA, una institución militar de la época, no estaba de acuerdo con el retorno de la Constitución. Es por esto que el general Wessing ordenó el ataque inmediato contra el Palacio Nacional. Los P-51 Mustang despegaron desde la base con el objetivo de bombardear el palacio. Y no solo se bombardeó el palacio, también se bombardeó gran parte de Santo Domingo, lo que provocó que el pueblo pidiera armas para poder defenderse de los ataques del CEFA. Esto dio paso a que oficialmente comenzara una guerra cívico-militar en el país. Rápidamente se dividieron los bandos. Algunos militares, con el respaldo del pueblo, querían hacer que Juan Bosch volviera al poder. A este grupo se les llamó los constitucionalistas y estaba liderado en gran parte por el coronel Francisco Camaño. El otro grupo estaba compuesto por militares y las demás fuerzas del Estado. A este grupo se les llamó los lealistas y tuvo varios líderes, en lo que destacan el general Wessing y el mismo Inver Barrera. Los muertos estaban en todas partes de la ciudad, situación que hizo que el presidente provisional renunciara. En ese momento, el coronel Francisco Camaño tomó el control de la situación y emitió un discurso instando a la población a no rendirse. Al ser una guerra sin cuartel, Estados Unidos decidió intervenir, pero para esto necesitaba la aprobación de la Organización de los Estados Americanos, de las cuales Uruguay y México rechazaron la intervención a República Dominicana. Chile, Argentina y Venezuela se abstuvieron, y Brasil, Paraguay, Honduras y Costa Rica votaron a favor de la intervención. Llegaron miles de soldados norteamericanos con el objetivo de controlar la situación, pero fue todo lo contrario.
Los dominicanos en New York iniciaron protestas en contra de la intervención norteamericana al país. La presión al gobierno hizo que se creara la Fuerza Interamericana de la Paz, donde prácticamente vendrían soldados de países latinos con el objetivo de afianzar la situación. La Marina de Guerra Dominicana, que hasta ese momento estaba neutral, tomó bando y atacó desde las costas a los constitucionalistas. Se creó un gobierno provisional de restauración encabezado por Inver Barrera. Este estuvo al frente de una operación llamada Operación Limpieza. Algunos libros aseguran que el objetivo era eliminar todo el que estuviera a favor de Camaño, sin importar si era hombre, joven o mujer. Otros libros dicen que durante esta operación se cometieron actos de violación, masacres y demás. Sea cierto o no, lo que sí sabemos es que hubo cientos de muertos. El 27 de abril, el CEFA planea una ofensiva. El objetivo es cruzar el puente Duarte para tomar el control de la ciudad como tal. Del otro lado se encontraban las tropas rebeldes de Camaño y también se unieron un grupo de militares rebeldes de la Marina que había desembarcado por el puerto de Santo Domingo. Después de un largo combate, el CEFA comienza a ganar terreno en el puente. Los rebeldes proceden a retirarse y desde el costado derecho se les ocurre la idea de derribar el puente. Aunque no pudieron derribarlo, la presión fue tanta que las tropas del CEFA tuvieron que retroceder. ¿Necesitas llenar una vacante? Vamos a dejarlo ahí. Conoce Casby. Y yo le envié, señor director, el video número 20. Se lo acabo de enviar ahora mismo. Que con eso vamos a terminar el asunto de Camaño y de la Revolución de Abril. Y que precisamente hoy, mañana, 27, es que se cumple el aniversario de esa acción del Puente Duarte. Pero esa Revolución de Abril marcó el hito y despertó en el estado de ánimo de los dominicanos su capacidad de lucha para enfrentarnos a los designios de quienes no tienen hasta el día de hoy nuestra soberanía secuestrada. Vamos a escuchar entonces lo que dice ese video número 20 que yo le acabo de mandar al señor director, para que tú veas lo que dijo el coronel Camaño al momento de él tirar su discurso. Discurso del coronel Francisco Alberto Caamaño, el 16 de agosto de 1965, al conmemorarse el 102 aniversario de la restauración de la República. Un día como hoy, 16 de agosto, pero de 1863, hace 102 años, un pillado de valientes se enarboló en Capotillo Español, tras el fracaso de la insurrección de Sabaneta, que culminó en la derrota del Paso de Mangá, el cruzado pendón, que luego encendiera el astro patriótico de nuestro inolvidable Emilio Prudhomme, y la vibrante inspiración del venerado José Reyes. Santiago Rodríguez, Benito Monción, Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pedro Florentino y como un todo luminoso, la generación dominicana de 1863 estimó que en este día en que festejamos el 102 aniversario de la restauración de la República, deben servir de norte y guía, de faro y de brújula a la dominicanidad hoy mancillada y pisoteada en sus atributos de nación independiente, para lograr en forma unitaria y decidida la total evacuación de las tropas extranjeras que invaden nuestro suelo y la solución al problema vital y fundamental de rescatar nuestra soberanía hoy nuevamente pisoteada como consecuencia de la nefasta acción de un pequeño grupo de malos dominicanos. Y nosotros, los que en 1965 nos enorgullecemos de llamarnos descendientes de Duarte y Luperón, volvemos a insistir, esta vez con el ejemplo de nuestros abuelos patriotas, de nuestros antepasados dignos y de nuestros predecesores restauradores, en que el pueblo dominicano, unido hoy como ayer, en una masa compacta y sin resquebrajaduras, logrará el triunfo final
en esta lucha tremenda que le han impuesto los invasores extranjeros y el pequeño grupo de sus servidores criollos. Compatriotas, que el ejemplo de los héroes y mártires de 1863 nos ilumine y guíe en esta hora crucial para la República Dominicana, y que ese fanal de luz que significa la guerra de la restauración sirva de basamenta firme a la más sólida unificación del pueblo dominicano, y que esta unificación del pueblo dominicano sea recordada por las generaciones venideras como la más firme compactación que haya podido ser lograda por conglomerado social alguno a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¡Viva la República Dominicana! Bueno, entonces ahora vamos a tocar otro tema de lo que tenemos en este programa, el poder de la pura verdad. Este programa digital que se lleva a nivel mundial, lo escuchan. Me gustaría que hablemos ahora y que las personas puedan entender el caso haitiano, Abinader y su gobierno, lo que está sucediendo. Mira, ahí mismo, quédate ahí. En el caso que traemos el tema de Abinader, los haitianos y su gobierno, es porque nosotros le hemos dado seguimiento al presidente Abinader y al PRM como partido político, que quiero que la gente sepa, porque he escuchado mucha gente analfabeto por ahí diciendo, ese es el PRD. Mentira. El PRM se llamaba Alianza Social Demócrata. Ese era el partido de los Abinader. Cuando ellos quisieron destruir al PRD, matar a Miguel Valga Maldonado, rompieron toda la silla en el local del PRD y quisieron hacer de toda la diablura del mundo. No pudieron, entonces lo que hicieron fue que crearon un partido y se robaron los colores, y como aquí no hay autoridad competente, aquí no hay seriedad en las instituciones del Estado, pues se les permitió que usen el azul, que usen el blanco, y no han usado el PRD, las 3 letras del PRD de Chepa, pero pusieron PRM, como que ya ese es el PRD moderno, y engañaron a muchísima gente. Y resulta que ahora salió un audio donde Abinader se comunica con Antonio Epayá, que supuestamente le está ordenando cómo era que iba a hacer la agenda de la encuesta para confundir al pueblo, y le dice, ponle 26 a Leonel, y a nosotros ponemos 40, y al PLD ponle 16, donde se ve claramente la desfachatez de estos políticos mentirosos que tenemos. Entonces, cuando se trata de establecer que el PRM es el PRD, dígale mentira. Ese es el partido que era de Rafael Abinader, que se llamaba Alianza Social Demócrata, que siempre fue una bisagra del PRD, del Partido Reformista, de todo el mundazo, porque era Abinader, papá, era un buscacuarto y se enganchaba, secretario de Finanzas, vaina por aquí, vaina por allá. Entonces, cuando yo hablo de haitiano en relación a Abinader, tengo que decirle al pueblo, búsquese el discurso de Luis Rodolfo Abinader Corona, que tiró en la UAS, en los salones de las aulas magnas, el salón de actividades de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con todos los haitianos del país reunidos ahí. Y escuchen ese video, ese audio, ese discurso. Escúchenlo, por Dios. Para que ustedes vean que Abinader llega al colmo de echarle lodo a la República Dominicana, porque estaba tratando de adecentar el problema haitiano y adecentar la inmigración ilegal, sacarla del país. Y Abinader acusaba al país, a las autoridades, de no tener dignidad por estar persiguiendo a esos infelices. Pero resulta que, como decía mi abuela, una cosa es con guitarra y la otra es con violín.
Y ahora, eso era cuando él era opositor, ahora que él es presidente, escuchó que los dominicanos quieren salir de ese problema haitiano. Entonces él hábilmente comienza a perseguir supuestamente a los haitianos, que quiero decirle, eso es mentira. Aquí no se está persiguiendo a los haitianos. Aquí se está persiguiendo a los haitianos para cogerlos presos, robarle 20 y 15 mil pesos a cada uno, engancharlo en un rejón que ellos tienen de camión de la migración, quitarle los celulares y llevárselo por un camino vecinal por ahí, quitarle eso y soltarlo de nuevo. Y la gente cree que están entrando de nuevo. No, son los mismos que están aquí, por Dios. Y la OEA le mandó a decir, los jefes de Abinader le mandaron a decir a través de la OEA que aguante eso. Y él siguió. Entonces, lo que procedieron los jefes, lo que tienen nuestra soberanía, fue a tratar de que algunas empresas dominicanas, ellos no le iban a comprar los productos para que quebrara esas empresas, la economía dominicana en el gobierno de Abinader. ¿Tiene video del caso haitiano? No, no tenemos video de eso, pero sí tenemos bueno, no es necesario porque yo quiero que el video del discurso de Abinader en la UAS, la gente después que escuche este programa, sin ningún tipo de coacción, se decida por escucharlo y que se formen su propia idea y escuchen donde ese señor dice que él también y su familia fueron inmigrantes y que él está con ellos, para que se den cuenta dónde está la doble moral de esta gente que nos gobierna. Entonces, señores, una vez terminado el capítulo de Abinader con el caso haitiano, vamos a pasar al próximo paso. Bien, tenemos aquí que lo que es la OEA, como el contrato que hicieron, que no están de acuerdo. Que condena al Ecuador. Ok, está condenando al Ecuador. ¿Y por qué? Por el secuestro de un señor asilado en la Embajada de México. Ese señor Daniel Novoa rompió el candado y metió la guardia en esa embajada. Bueno, mira, ahí está. Vamos a poner un poquito, antes de seguir en eso, vamos a poner un poquito el discurso de Abinader en la UAS. Los sentimientos desbordados son malos consejeros. Las grandes tragedias de la humanidad fueron el resultado de las emociones incontroladas. La peor de las emociones es el miedo. El miedo arropa la geografía espiritual de muchos de nuestros conciudadanos. Los países asustados, como los individuos, se tornan muchas veces hostiles, y esa hostilidad, debo decirlo con pena y con vergüenza, está haciendo daño a muchos dominicanos y dominicanas. Es un momento para la responsabilidad. No caben las posturas ambiguas. O se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas. El pensador y filósofo francés Todorov hizo una descripción oportuna hoy sobre la diferencia entre países bárbaros y civilizados. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior. Oigan bien. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros distintos. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándole el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. Lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece
a la de muchos afectados. Los Abinader, como muchos otros, llegaron al país escapando de la intolerancia política, religiosa y de las dificultades económicas de una zona desolada por las guerras. El primer Abinader llegó aquí como los demás jóvenes que seguían los relatos de grandes oportunidades que les llegaban de familiares o amigos que habían viajado a este lado del mundo en busca de libertad y medios de vida. Los turcos maltrataban a los sirios libaneses y los mantenían en la ignorancia para garantizar su control. Déjelo ahí, Los pobladores de Gafire, Montelíbano. Con ese pedacito, ya la gente sabe lo que él decía en eso. Óigame bien, en ese momento él decía que él defendía a los haitianos porque lo estaba maltratando porque no eran del mismo color de nosotros. Y decía que él también era inmigrante, porque él dice que él era descendiente de inmigrantes. Pero si los haitianos que nacen aquí en el país no son dominicanos, el que no nació aquí tampoco es dominicano. Entonces, óigame, pero eso se lo vamos a dejar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos ahora con lo que es la condena de la OEA al Ecuador y a Daniel Noboa, para que el mundo entero sepa qué es lo que pasó en el Ecuador con las elecciones que se robó. Ese es el video número 15. Vamos a ver, porque en ese video la OEA es clara y establece las razones por las que esas elecciones no sirven. Si se mantiene a Noboa como presidente del Ecuador, no tendrán moral en ningún momento ni en ningún país para decirnos a nosotros el que se debe respetar nada, porque ya todo se jodió. Entonces, que tomen mucho cuidado la gente de la OEA, de la ONU, de China, de Rusia, de Estados Unidos, de donde sea, de la OTAN, que hilen fino, porque el pueblo, al mundo entero, no se le puede engañar ya con basofia y con palabritas huecas. Es con realidades y verdades y justicia social. Vamos a escuchar lo que dice nuestro amigo Macías de allá del Ecuador. Veanos, qué cajada, ¿no? Qué hecho pedazos que estamos. La OEA condena la acción del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, con una votación histórica que refleja las tensiones diplomáticas en América Latina. Sí, señor. 29 votos a favor. La OEA aprueba resolución que condena la irrupción por parte del gobierno de Ecuador en la Embajada de México. Vamos a mirar. Mr. Chairman, we have... Señor presidente, hemos realizado el conteo. Tenemos 29 votos a favor, 1 en contra, una delegación se abstuvo y 2 delegaciones ausentes. Gracias, señor presidente. Yo quiero agregar ahí, ustedes oyeron que hubo 1 en contra. Yo doy un cabo, ¿cómo que decían? Un cabo por 7 túbanos, ¿cómo es? Un cabo por 7 túbanos. Yo doy peso a Moriqueta, que esa abstención fue la de los Estados Unidos, para no dar su brazo a torcer con relación a ese desorden que hizo ese bandido presidente del Ecuador llamado Daniel Noboa, que no solamente hizo aquello, sino que ahora se robó las elecciones. Vamos a darle continuidad a ese video. Habiendo considerado la resolución, pasamos al punto 3 de la orden del día. Con una votación histórica que refleja las tensiones diplomáticas en América Latina, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que condena al gobierno ecuatoriano por su intervención en la Embajada de México. La medida obtuvo 29 votos a favor, destacando el apoyo mayoritario de los países miembros frente a lo que consideró una grave violación de principios fundamentales del derecho internacional.
El incidente ocurrió cuando agentes del gobierno ecuatoriano irrumpieron en las instalaciones diplomáticas para detener a personas asiladas, desafiando las convenciones que protegen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Este evento no solo ha generado críticas dentro de Ecuador, sino también un amplio rechazo internacional que pone en entredicho la posición del país en la comunidad global, pero esencialmente con las decisiones muy malas que tomó Daniel Noboa. Esto es lo que está ocurriendo en este momento y vendrán cosas peores, ecuatorianos. Vamos al detalle de la información y regresamos con la conclusión. Impacto regional y precedente diplomático. El caso ha abierto un debate sobre la seguridad diplomática y la cooperación jurídica entre naciones, especialmente en momentos donde las tensiones políticas son más evidentes. La Ley 29/2015, que regula aspectos de la cooperación jurídica internacional, establece la necesidad de garantizar que todos los actos diplomáticos se guíen por principios claros y respetuosos del derecho internacional. Sin embargo, la acción del gobierno ecuatoriano parece haber ignorado estos lineamientos, generando preocupación sobre cómo este tipo de eventos podría afectar futuras relaciones diplomáticas. Expertos señalan que si bien cada país tiene autonomía para manejar su política interna, debe hacerlo sin comprometer el equilibrio regional ni los acuerdos internacionales que sustentan la paz y estabilidad entre las naciones. Reacciones desde Ecuador y el futuro político. Dentro de Ecuador, la decisión de la OEA ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras algunos sectores del gobierno argumentan que la medida era necesaria para abordar cuestiones de seguridad nacional, otros critican la falta de tacto diplomático y el impacto negativo que esto tendrá en la imagen del país. El número 29, asociado en numerología a la introspección y búsqueda espiritual, parece ser irónico en este contexto, dado que el voto ha puesto al país bajo un escrutinio profundo y una necesidad de reflexionar sobre sus acciones. En un mundo donde la diplomacia juega un papel crucial para resolver conflictos, Ecuador enfrenta ahora la tarea de reconstruir puentes rotos y demostrar que está dispuesto a cumplir con las normas internacionales. En conclusión, ahí nosotros estamos escuchando y le vamos a dar un poquito más de avance a lo que ha sido la sanción de la OEA al desaguisado que cometió Daniel Noboa, para que entonces terminemos de escuchar, después que avancemos un poco ese video, terminemos de escuchar lo que acaba de hacer ese mismo Daniel Noboa con las elecciones en El Salvador. Dele para adelante, señor director. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, la aprobación de esta resolución por parte de la Organización de Estados Americanos marca un hito en la política regional, subrayando la importancia de respetar las normas diplomáticas que rigen las relaciones internacionales. Para Ecuador, este episodio representa tanto un desafío como una oportunidad de corregir su rumbo e integrarse nuevamente al concierto de naciones bajo principios de cooperación y respeto mutuo. Queda por ver si esta situación servirá como un recordatorio para que otros países eviten medidas similares que pongan en riesgo la estabilidad diplomática. Como siempre, la historia juzgará si esta decisión fortaleció o debilitó los lazos que unen a las naciones americanas. Lo cierto es que estamos hechos pedazos, que estamos en la lona, que el país a nivel internacional está echado pescado. Y escuchen que van a venir cosas peores cuando te digan el gas cuesta 15. Sí, señor. Y no es que quieramos posesionar, como dijo alguien, es que sus medios digitales quieren posesionar, no, señores. Si ya ganaron al mal haber, gobiernen. Pero gobiernen para el pueblo, porque si no gobiernan para el pueblo los va a sacar a patadas. Escuchen bien. A gobernar para el pueblo, porque si no gobiernan para el pueblo los va a sacar a patadas. Y esa es la verdad. Que nadie, absolutamente nadie, le haga daño a nuestra patria. Vamos ahora, director, a ver el video que le acabo de enviar
sobre las elecciones que se acaban de hacer en el Ecuador, lo que se establece y denunció la real ganadora de las elecciones, la señora Luisa González. Vamos a escuchar eso que dice Luisa, que fue refrendado no solamente por Luisa González, sino por el mismo, la misma persona que fue por la OEA y que descubrió toda la vagabundería que se hicieron en esas elecciones. Ojalá que podamos tenerlo de inmediato para con eso concluir, porque vamos a hablar de los papeles desclasificados de John F. Kennedy de Trujillo para un próximo programa. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta electa y que le ha sido conculcado el voto en el Ecuador. Dele valor. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. Con estas declaraciones, Luisa González, candidata del correísmo, no reconoció su derrota frente al presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral de Ecuador. Con el 89,59% de actas escrutadas, los resultados oficiales le otorgaban un 44,08% de votos frente al 55,92% de Noboa. González denunció un fraude grotesco y anunció que pedirá la reapertura de urnas, aunque no presentó pruebas que respalden sus acusaciones. Y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. La candidata de Revolución Ciudadana argumentó que 11 encuestas previas le daban como ganadora, incluyendo un sondeo a boca de urna que le otorgaba una ventaja de 4 puntos. Cuestionó también que su porcentaje de votos no hubiera aumentado respecto a la primera vuelta y aseguró que su movimiento no aceptará los resultados hasta que se revise el conteo. Más de 13,7 millones de ecuatorianos participaron en los comicios con una asistencia del 83,76%. La jornada transcurrió bajo fuertes medidas de seguridad debido al conflicto armado interno declarado en 2024 para combatir la violencia criminal. González además acusó a Noboa de gobernar para intereses privados y prometió mantener la resistencia frente a lo que calificó como una dictadura. Ok, vamos a dejarlo ahí entonces, señores, señoras y señores, amigos todos, personas que nos apoyan. Si nosotros necesitamos que, si usted quiere ayudar a que esto pueda progresar, It's not a part that's attached to another part somewhere along an assembly line. Yet you'll find it in every product we build. Pause para nosotros despedirnos y decirle que nosotros solicitamos que el que desee ayudarnos a continuar con la investigación colectiva, la información veraz, el poder de la verdad pura, que el amigo Arami le ha cambiado el adjetivo por el sustantivo y le ha puesto, en vez de el poder de la verdad pura, le ha puesto el poder de la pura verdad. Pero no, el programa El Poder de la Verdad Pura tiene como finalidad llevar al ánimo de todo el mundo y al conocimiento no solamente la información, sino el deseo de que todo el mundo comience a tener la verdad exacta en sus manos para que nadie pueda en el futuro meterle gato por liebre. Y entonces el que esté de acuerdo con nosotros, queremos que se suscriban al programa, que le den like y que nosotros vamos a tratar de todos los días ir mejorando lo que es la calidad de este programa, pero llevándole siempre la información veraz. Así es que hasta pronto, y le dejamos ahora con una canción para ayudar a hacer relax el momento final de este programa. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos.
Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierras venezolanas el imperialismo yanqui hace lo que les da la gana. Y es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero, y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño. Contésteme, tío Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Y es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. Nos pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Ahí vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. Vamos a luchar, carajo, o nos quedamos sin cerro. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Contésteme, tío Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Y es que usted no se ha paseado por un campo petrolero y usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero, y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño.